Razmi, vulnerable y angustiada, no pudo evitar derramar lágrimas. Dines, en un gesto instintivo, la abrazó con firmeza. Fue entonces cuando ella sintió algo inesperado, un extraño consuelo en sus brazos. La seguridad que le transmitía su físico fuerte y robusto despertó algo en ella, algo que no había sentido en mucho tiempo. Hola y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en otra historia real que pone los pelos de punta, una de esas que nos recuerdan lo inesperado y escalofriante que puede ser el mundo en el que vivimos. Esta vez, viajamos hasta la ciudad de Kandy, en el corazón de la provincia central de Sri Lanka. A unos 115 kilómetros al noreste de Colombo, la capital del país, Kandy es una ciudad llena de historia y cultura, pero la historia de hoy está lejos de ser algo hermoso. Se trata de una anciana que fue condenada a pasar el resto de su vida en prisión. ¿La razón? No pudo resistirse a las tentaciones de un hombre mucho más joven. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cómo terminó todo en tragedia? Acompáñenos a descubrir los detalles de esta impactante historia. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, no olvides darle me gusta, dejar tu comentario, suscribirte y compartir este video con tus amigos. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido increíble para ti. Ahora sí, vamos con la historia. Había una vez una mujer hermosa llamada Razmi, nacida en 1973. En su juventud, trabajó como caddy de golf en el prestigioso Victoria Golf and Country Resort. Su futuro parecía prometedor, pero la tragedia la golpeó temprano. Su esposo, con quien se había casado hacía poco y con quien aún no tenía hijos, falleció en un accidente. Afortunadamente, él era funcionario público, lo que le permitió a Razmi seguir recibiendo su pensión. Pero Razmi no era de las que se conforman con vivir de una pensión. Con determinación, decidió abrirse camino por sí misma y montó un salón de belleza y un negocio de masajes. Gracias a su experiencia en el golf, tenía una amplia red de contactos entre empresarios y figuras políticas, lo que le permitió atraer clientes con facilidad. Con el tiempo, algunos de esos clientes empezaron a insinuarse y a pedirle extras en sus sesiones, pero Razmi tenía claros sus principios. No iba a hacer nada que considerara inapropiado, y menos por dinero. Si alguna vez entregaba su corazón a alguien, sería a un hombre que realmente la valorara y tuviera intenciones serias de casarse con ella. Y entonces, en enero de 2019, apareció Mahinda, un empresario de 68 años, miembro de un partido político y dueño de varias propiedades de alquiler. Se conocieron en un evento en Kandy, y poco después, Mahinda empezó a visitarla con regularidad para recibir masajes. Las conversaciones entre ellos fluían con facilidad, se llevaban bien y, poco a poco, Mahinda fue mostrando su interés. Era generoso con su dinero y con sus gestos, dándole a Razmi mucho más de lo que ella cobraba por sus servicios. Su amabilidad y atención la conquistaron, y Razmi comenzó a verlo como alguien con quien podría tener algo serio. Pero había un problema. Mahinda ya estaba casado. Su esposa y sus hijos vivían en Negombo, aunque según él, su matrimonio estaba muerto desde hacía años. Su esposa solo tenía ojos para sus nietos y él se sentía solo, sin amor ni compañía. Le confesó a Razmi que quería estar con ella, que deseaba casarse. Sin embargo, existía otro obstáculo. Su partido político tenía reglas estrictas que prohibían el divorcio a sus miembros. Pero Mahinda tenía una solución. Le propuso a Razmi tener un matrimonio siri, una unión privada e informal. Le prometió que la cuidaría y se haría cargo de todas sus necesidades. Después de pensarlo durante meses, Razmi aceptó. En junio de 2019, celebraron su matrimonio siri con Ruban, el hermano menor de Mahinda, como testigo. La esposa y los hijos de Mahinda no tenían ni idea de lo que estaba pasando. A partir de ese momento, la vida de Razmi cambió por completo. Su modesta casa se convirtió en una residencia lujosa gracias a las renovaciones que Mahinda financió. También se aseguró de que ella recibiera dinero cada mes, cumpliendo su promesa de cuidarla. Mahinda la visitaba entre 4 y 8 veces al mes, disfrutando de la tranquilidad y el afecto que encontraba en su compañía. A pesar de su lesión, Razmi se negó a dejar que su espíritu se quebrantara. Siguió adelante con su salón de belleza y masajes, apoyada por un empleado de confianza. Al principio, lograba moverse con un bastón, pero con el tiempo, la carga sobre su cuerpo se volvió demasiado pesada. Finalmente,
Le pidió a Mainda que le comprara una silla de ruedas. Él continuó visitándola con regularidad, y su asignación mensual llegaba puntual como siempre. Razmi, por su parte, seguía esforzándose por atenderlo, aunque ya no con la misma destreza de antes. Todo comenzó a cambiar en abril de 2020, cuando estalló la pandemia. La salud de Razmi se deterioró. Su pierna lesionada empeoró y pronto comenzó a tener dificultades también con la otra. Los hospitales estaban saturados, y por miedo a contagiarse, suspendió sus sesiones de fisioterapia. No fue hasta diciembre de ese año, cuando su salud mostró una leve mejoría, que decidió retomarlas. Dado que moverse se había convertido en un desafío, Mainda contrató a un conductor para ayudarla. En marzo de 2021, Dines, un hombre de 34 años, llegó a Kandy como su chofer personal y asistente. Alquiló una pequeña casa cerca del salón de Razmi, lo que le permitía estar disponible para llevarla a sus sesiones de terapia y ayudarla con sus necesidades diarias. Un poco sobre Dines. Estaba casado y tenía un hijo de 2 años. Durante su juventud, trabajó cargando materiales de construcción para tiendas locales. Tras casarse, consiguió un empleo como guardia de seguridad, pero como muchos otros, perdió su trabajo durante la pandemia. Incluso cuando la situación comenzó a estabilizarse, le costó encontrar otro empleo por su falta de educación formal. Fue entonces cuando un familiar le avisó que Mainda buscaba un chofer privado. Dines no lo dudó, se postuló y consiguió el puesto. El trabajo lo mantenía lejos de su familia en Gampola, a la que solo podía visitar 2 veces al mes. Su rutina consistía en llevar a Razmi a sus sesiones de terapia, hacer compras y asistirla en su día a día. Pero su estado apenas mejoraba, y poco a poco, su situación empezó a afectar su vida personal. Mainda, quien alguna vez fue un esposo atento, comenzó a impacientarse. Sus quejas se hicieron más frecuentes. Decía que Razmi ya no era la misma en sus encuentros íntimos, que su desempeño había cambiado. Sus visitas se redujeron drásticamente, de 8 veces al mes, pasó a ir solo 1. También disminuyó el dinero que le enviaba para sus gastos personales, aunque siguió pagando el salario de Dines puntualmente. La tensión entre ellos fue creciendo. Mainda no se molestaba en ocultar su insatisfacción e incluso llegó a amenazarla. Si las cosas no cambiaban, buscaría a otra persona que llenara el vacío en su vida. Llegó junio de 2021, y Mainda aún no daba señales de vida. La preocupación de Razmi iba en aumento, y comenzó a desahogarse con Dines. Le confesó su miedo de que su esposo la abandonara por completo. Dines, siempre calmado y paciente, trató de tranquilizarla, asegurándole que con tiempo y tratamiento recuperaría su salud y vitalidad. Pero algo cambió en ese momento. Razmi, vulnerable y angustiada, no pudo evitar derramar lágrimas. Dines, en un gesto instintivo, la abrazó con firmeza. Fue entonces cuando ella sintió algo inesperado, un extraño consuelo en sus brazos. La seguridad que le transmitía su físico fuerte y robusto despertó algo en ella, algo que no había sentido en mucho tiempo. A partir de ese día, Razmi comenzó a verlo con otros ojos. Sin darse cuenta, se sorprendía admirándolo en silencio, robándole miradas cuando no se daba cuenta, y, más de una vez, dejando volar su imaginación. Entonces llegó aquella noche a principios de julio de 2021. Como de costumbre, después de la terapia, Dines llevó a Razmi a su habitación. Pero esta vez, ella se aferró a él con fuerza, sollozando, desesperada por lo lenta que iba su recuperación. La casa estaba en completo silencio. El personal del salón y del spa ya se había ido, y solo quedaban ellos dos. Dines intentó calmarla, diciéndole que no perdiera la esperanza. Pero Razmi tenía su mente en otro lado. Sus pensamientos iban y venían, oscuros, peligrosos. En medio de su frustración, decidió cruzar un límite, lo invitó a hacer algo prohibido. Quería probarse a sí misma, demostrarse y demostrarle a su esposo ausente que su juego no había disminuido, que aún podía ser deseada. Dines dudó, pero la compasión, la pena y quizá algo más lo hicieron ceder. Lo que comenzó como un momento de debilidad terminó repitiéndose 2 veces más en los días siguientes, siempre por insistencia de Razmi. Pero a mediados de julio, Dines desapareció. Dejó de responder a sus llamadas. Preocupada, Razmi fue hasta su casa de alquiler, solo para encontrarla vacía. No había señales de él ni de su coche. En un ataque de pánico, llamó a Mainda para preguntarle si sabía algo de su paradero.
La respuesta que recibió fue un rugido de furia. Mahinda, completamente fuera de sí, la acusó de seducir al conductor y le contó lo que Dinesh le había confesado antes de marcharse. Dijo estar harto y la amenazó con divorciarse de inmediato. Razmi, enferma, debilitada y ahora señalada como una mujer que buscaba a hombres más jóvenes, explotó. Entre gritos, negó todo, asegurando que había sido Dinesh quien la había seducido a ella. Al día siguiente, Mahinda apareció en su casa con un solo propósito: cerrar el capítulo de su matrimonio. Le dejó claro que creía la versión de Dinesh y admitió que llevaba tiempo considerando el divorcio, ya que su relación se había deteriorado demasiado. Razmi, herida en su orgullo, aceptó separarse, pero con una condición: Mahinda debía seguir enviándole una asignación mensual. Según ella, tenía derecho a recibir apoyo económico, sin importar lo que hubiera pasado. Mahinda, aunque molesto, aceptó, hasta que Razmi exigió una suma que él consideró exagerada. Ahí comenzó la verdadera pelea. En un arrebato de furia, Razmi corrió a la cocina, agarró un cuchillo para cortar fruta y lo hundió en la espalda de Mahinda mientras él bebía su café. El caos estalló. El personal del salón, que había llegado justo en ese momento, corrió a intervenir. Mahinda, gravemente herido, fue trasladado de urgencia al hospital y, por suerte, logró sobrevivir. Razmi no corrió con la misma suerte. La policía la arrestó de inmediato por agresión violenta. Pero la historia no terminó ahí. El escándalo llegó hasta Lakshmi, la primera esposa de Mahinda, quien se presentó en Kandy solo para descubrir que su marido había llevado una doble vida. Como era de esperarse, la situación explotó. Razmi y Lakshmi tuvieron un enfrentamiento feroz, lleno de gritos, insultos y reclamos. Lakshmi, fuera de sí, también se encaró con Mahinda, exigiendo explicaciones por la traición. Fue la policía quien tuvo que intervenir para calmar las aguas. Mahinda intentó justificarse, asegurando que ya estaba en proceso de divorciarse de Razmi. En medio de todo este caos, Mahinda finalmente descubrió la verdad detrás del accidente de Razmi. Al parecer, todo tenía que ver con sus interacciones inapropiadas con su sobrino, Ruban. Sin embargo, no había pruebas suficientes para que Razmi pudiera presentar cargos contra él. En el juicio, el abogado de Razmi intentó defenderla, argumentando que estaba emocionalmente destrozada en el momento del incidente. Estaba enfrentando un divorcio de su marido paralítico, su asignación mensual había sido reducida drásticamente y apenas podía costear sus tratamientos médicos y sus gastos diarios. Además, el abogado culpó a Ruban de haber provocado toda la situación, asegurando que si no lo hubieran enviado a espiarla, nada de esto habría pasado. Pero entonces el juicio dio otro giro inesperado. Dinesh, el exchofer de Razmi, apareció para testificar. Y lo que dijo no la dejó en una buena posición. Dinesh afirmó que Razmi lo había presionado para hacer cosas inapropiadas, que él nunca lo había querido realmente. Razmi, furiosa y sintiéndose traicionada, apenas podía contenerse. Él había estado más que dispuesto. No fue solo una vez, sino varias. Y ahora, en lugar de asumir su parte, la estaba entregando como si fuera la única culpable. Dinesh, sin embargo, también tenía sus propias batallas internas. Durante su testimonio, confesó que al principio le había gustado la situación, sobre todo porque solo podía ver a su esposa 2 veces al mes. Pero las cosas cambiaron cuando Razmi empezó a exigirle que la complaciera todos los días. La culpa comenzó a atormentarlo, hasta que un día ya no pudo más. Huyó y se lo contó todo, tanto a su esposa como a Mahinda. Tras un juicio largo y mediático, el Tribunal Superior de Kandy emitió su veredicto. Razmi fue declarada culpable de agresión y de conducta indebida con Ruban y Dinesh. Su condena: hasta 10 años de prisión, con la condición de que recibiera terapia médica mientras estuviera encarcelada. En marzo de 2022, el divorcio entre Razmi y Mahinda se hizo oficial. ¿Y qué pasó con Ruban y Dinesh? Se fueron sin enfrentar ningún cargo. Mucha gente comenzó a especular que la influencia de Mahinda en la región había jugado un papel importante para protegerlos, dejando a Razmi como la única que pagó el precio por todo. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?